Clary, ¿cómo está? Buenos días. Hola, chicos. Buenos días. Gracias, ¿verdad? Se destina una semana especial al agradecer, acción de gracias a Dios. Muy bien. Y también a ustedes, ¿verdad? Siempre le damos las gracias, pero esta semana en particular reconocer, ¿verdad? Bueno. Este voto de confianza que ha continuado en esta labor de amor que llevamos, informando a la gente. Eso es. Aquí su servidora para el público que sintoniza por primera vez, porque siempre hay gente nueva en Nueva Vida. Sí. Ajá. Así es que Mujeres por Puerto Rico nos dedicamos a una misión educativa, informativa y de defensa de todo lo que significa e impacte la santidad de la vida desde el vientre hasta la muerte natural, la familia, el sano desarrollo y la educación integral de los niños y las libertades fundamentales de expresión, conciencia y religiosa, reconociendo como derecho fundamental que son los padres, los primeros responsables de la educación, crianza y cuidado. Amén. Así es que ya puede entrar a nuestro Facebook, que siempre está preñadito de información. Está Mujeres por Puerto Rico. Y noviembre, Fernán, ha sido un mes lleno de causas. Nosotros en Mujeres por Puerto Rico estamos desde noviembre en la campaña No Porn November. No a la pornografía. No Porn November. Y no más violencia, porque esta semana también se celebra el Día Internacional de la Conciencia de No Violencia contra la Mujer. Si es que entren a nuestro Facebook, también es Mes Internacional de la Adopción. Y también felicidades a ustedes, nuestros hombres aquí en la casa, que son bastantes, que el 19 de noviembre, el día feriado nuestro de descubrimiento de Puerto Rico, también es el Día Internacional del Hombre y el Niño. Eso Mira existe. Felicidades. Celebramos. Pero ¿desde cuándo existe el Día Internacional del Hombre? Años. Lo que pasa es que en Puerto Rico, como cae también el Día de la Puertorriqueñidad, descubrimiento de Puerto Rico, Así ese quedó. mismo día, pues se van con los panchos, como decimos por ahí. Con los panchos, yo me acabo de enterar ahora. Pero este año pusimos unos posts, así es que ruede nuestra página en Facebook Mujeres por Puerto Rico, porque celebramos la masculinidad. Gracias, chicos, por ser así, Qué bien. como Dios los creó y por Qué estar bueno. orgullosos de ellos. Qué bueno. Que en esa masculinidad somos complementos, no solamente en la familia, sino en lo laboral, en las causas, en donde quiera que vamos, ¿verdad? Para enriquecer todo lo que hacemos como humanidad. Qué bueno. Cacho, feliz. Pero, muchachos, Muchas ya era menos. Muchas Por lo gracias. menos, Ya era, empezando ¿cómo esta es? semana Cayó, nos tocó algo. Cayó algo, sí. No, qué no bueno. traje los Gracias, dulcecitos ni los Carmen. regalitos, pero No, con haberlo visto es suficiente. increíblemente bajo el COVID las cosas se han complicado más y hay más trabajo, pero bueno, ya por ahí le traeremos alguna cosita. Hemos notado que en tiempo posteleccionario, pues hay mucha gente con tristeza, con coraje, vira al revés, como decimos en el campo. Inclusive en el pueblo de fe, en estas redes sociales, he visto cositas como que me han dejado rascando la cabecita. Vamos a bajarle 2, mi gente. Ajá. ¿Verdad? Vamos a bajarle 2 y quiero regalarle un salmo para entrar en el tema, que el tema de hoy es contando bendiciones es que damos batallas. Contando bendiciones es que damos batalla. Guarde y después por la tarde o en el almuerzo, métase en el Salmo 103, los versos 19 a 22. Yo solamente voy a leer 2. Y es el siguiente, para que lo analices y le bajes 2 en este tiempo post elecciones que hay tanta incertidumbre, no sabemos quién preside Estados Unidos, faltan escaños en la legislatura, que si se proclamó presidente del Senado ya y todo eso. Bájale 2. El Señor ha colocado su trono en el cielo y desde allí su reino lo controla todo. Aleluya. Todo. Y más abajo dice, alaben al Señor todos sus ejércitos. ¿Y quiénes son los ejércitos de Dios? Aquí te lo contesta. Dice que son los siervos que cumplen la voluntad de Dios. Así que si tú estás agradecido, si estamos agradecidos, chicos, yo escuchaba a la doctora Liz Millán esta mañana de todo el beneficio del agradecimiento y de la actitud de agradecer, ¿verdad? Y yo le añado a todo eso fantástico y fabuloso y poderoso que ella dijo,
que precisamente la gente que damos estas batallas en todas estas controversias de libertades fundamentales, el derecho a la vida, todo, la educación de los niños, el agradecimiento, y muchos de nosotros, la mayoría, el agradecimiento a Dios que nosotros tenemos es tanto y tan difícil de explicar, que por eso es que nos abocamos en esta labor de amor y sacrificio que es defender la verdad. Uh-huh. Si no fuéramos agradecidos, no pudiéramos. Porque es que el agradecimiento es la gasolina y es la vitamina para dar las batallas todos los días, en cualquier área. Así es. Si es que si tú estás agradecido, no sé, Fernán, si más al ratito podemos abrir a unas cuantas llamaditas antes de que... Sí. Porque quiero escuchar a la gente. Hay unas bendiciones y es gracias a la vida, gracias a que tenemos vida y también tenemos un despertar nuevo. Todas esas controversias del tiempo electoral son fuertes, pero hay bendiciones ahí, porque hay oportunidad en toda crisis. Uh-huh. Y si observamos, ¿verdad, Juan Carlos? Un nuevo despertar, una nueva conciencia de que tenemos que hacer algo o tenemos que hacer más en defensa de todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que nos tiene aquí de pie. Entonces, dar las batallas, ahora mismo tenemos una voz, dos voces en específico, en el cuerpo legislativo de Proyecto de Dignidad, dos mujeres además, dos madres además, con una trayectoria de defensa de los valores increíble. Sin embargo, estamos en minoría parlamentaria, en minoría política. Pero aquí hay un fenómeno. Estamos en minoría política porque solamente hay esas dos y unos cuantos más de los otros partidos dominantes. Son una minoría política. Pero somos mayoría cultural y social. Exacto. Mira qué fenómeno. Pero vamos a contar las bendiciones. Porque se respeta a los que se respetan. Y ya si usted ha escuchado, la mayoría de los comentaristas han tenido que bajar el moquito, como decimos en el campo, y reconocer el valor de esta aportación, de esta nueva oferta política, que en esta ocasión es Proyecto de Dignidad. Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué minoría política y mayoría cultural y social? Miren, en el debate del 950, que era el proyecto de regular el aborto, todos los sondeos estaban de acuerdo, el pueblo, con regular el aborto, y todos esos sondeos fueron entre el 60 y el 80%. Y el 80% fue el que hizo el Noticel, que fueron decenas de miles. Exacto. ¿Verdad? Un sondeo que hizo el comentarista Fonseca en cuanto a si el pueblo quiere que enseñen ideología de género en la escuela o no, 64% no quiere que se invada la educación de los niños con ideología sexualista de género. ¿Okay? Que aprovechamos para repetir la cantaleta: género no es sexo, solamente es una construcción social, y no importa si lo adentran como equidad de género o perspectiva de género o igualdad de género, el problema es el género. ¿Cuántos géneros de prácticas sexuales e identidades le van a enseñar a un niño desde kinder? ¿Ves? Esa es la controversia. Con la excusa, que aquí viene el otro punto, de que hay que mitigar la violencia doméstica. Y aquí también dijimos en el periodo eleccionario, con el análisis de plataforma, que, ¿verdad?, le dedicamos mucho rato aquí, de que 5 de los 6 a la gobernación estaban alineados con la ideología sexualista de género y este modelo como única alternativa para educar a los niños en mitigar violencia. El gobernador electo Pierluisi recientemente se reafirma, estaba en la plataforma y ahora se reafirma que va a declarar estado de emergencia por la violencia contra la mujer. ¿Y qué piden esos grupos? Lo mismo, asignación de fondos para ellos seguir con el programa en ideología de género, ideología sexualista, kioscos ideológicos. Ahora bien, hay una crisis educativa que es antes de María, antes de terremotos. Y aún con esto del COVID, ahí hay una gran oportunidad.
Y es que podemos seguir educando y reforzando el modelo de homeschooling auténtico. Ya el homeschooling no es para gente con más ingresos, ya el homeschooling es tan real y eficiente, desde ingresos bajos hasta los ingresos más altos. Trabaje fuera o no trabaje fuera, papá y mamá, hay muchas formas de hacerlo. La amenaza que hay una población que no va a poder dar homeschooling, ¿verdad? Y que al Estado le conviene un pueblo sin educación para mantenerlo adormilado y dominado. La pregunta al público es, y me voy a poner los audífonos, ¿verdad? La pregunta al público es, ¿está tu agradecimiento al nivel de dar la batalla? ¿Estás puesto para la batalla, para defender a tus hijos en la escuela de enseñanzas que le invaden su sano desarrollo? ¿Estás puesto para la batalla porque siguen las amenazas de libertad de expresión, conciencia y religiosa? Profesional, ¿estás puesto para la batalla? Trabajador social, psicólogo, psiquiatra, médico, con la orden ejecutiva que no se derogó del ex gobernador Ricky Rosselló, imponiendo de ideología anticientífica de género en una orden ejecutiva en el Departamento de Salud, que by the way, en la Florida, el circuito de apelaciones de unos psicólogos, el circuito número 11 de apelaciones, le dijo, no way, tú no puedes prohibirle a unos psicólogos que den consejería como lo entienda a su criterio, porque hay libertad de expresión y no hay tal cosa como que tú puedes prohibir unas palabras y otras no. Uh-huh. Y si el paciente está angustiado con una identidad sexual que no, ¿verdad?, que no está cómodo y te pide terapia para alinearse con su sexo, pero tú le vas a decir, no te puedo dar la terapia porque está prohibida por ley, pues eso no va. Pues el 11º circuito de apelaciones detuvo esa injusticia. Vamos a ver si, ¿verdad?, si el Estado local de la Florida va a apelar, va a seguir llevando esto al Supremo, que sería el próximo orden. La pregunta es, quiero escucharte a ti llámanos. ¿Estás en tu agradecimiento listo y puesto para dar la batalla? Perfecto, ahí tenemos la pregunta. ¿Estamos listos? 787-993-9700. En ruta, muy buen día. Ajá, buenos días. Voy a tratar de ser lo más general posible. Ok. Porque también lo de Liz Millán me tocó. Ajá. Y ahorita la doctora que escuché, pero no la llamada, no puedo entrar. Yo soy maestra retirada hace 2 años y medio. Yo, miren, Ferna, Moraima y Juan Carlos, los quiero un montón. Le agradezco tanto esos recursos valiosos que ustedes traen a su emisora. Me hacen madrugar, pero disfruto su programación. Y la doctora Liz Millán en esta mañana instó que volvamos, ¿verdad?, que sigamos creando conciencia y agradezcamos todo lo que Dios nos da. Y yo le agradezco en esta mañana que existe esta emisora. Y les digo también, los felicito porque ustedes son cristianos valientes que defienden los principios bíblicos. Es la voz, yo los veo como la voz pública del pueblo cristiano, que nos sigan orientando. Esta joven que está hablando, que no sé su nombre, sí, yo estoy dispuesta y lista para pelear esa batalla. También les dejo saber, soy un caso de COVID ahora mismo, recientemente. Yo voy por 19 días. Entiendo yo, la prueba me la hacen pasado mañana y yo confío en mi Dios que va a dar negativo el resultado, pero déjenme decirle, mi Dios se glorificó tanto en mi vida que Juan Carlos dijo ahorita, en lo que él habló, él dijo, es bueno saber de casos positivos saludables. Yo soy un caso, yo tengo 57 años, a mí no me dio fiebre, a mí no se me cortó la respiración. Amén, me dieron, gloria a Dios. Unos síntomas, claro. Perdí la fuerza totalmente, pero Dios permitió que yo lo pasara en mi hogar. Combatí con vitaminas y estoy en ese proceso. Mi hija lo adquirió, vive conmigo, tiene 21 años. Ella solamente le dio que perdió el gusto.
hacia la comida, pero también es un caso positivo que Dios se glorificó y lo pudo vencer. Amén, gloria a Eso, Dios. qué bueno, qué Gracias bueno. por llamar, bendiciones. Claro. Le Wow. felicito a esta maestra retirada y le digo que se conecte con nosotras en Mujeres por Puerto Rico. Mire, en la crisis educativa necesitamos maestros retirados que identifiquen en sus iglesias, en su barrio, en su comunidad, padres que necesitan orientación de cómo enseñarle al nene tal cosa y tal cosa, porque están perdidos, porque no saben qué estrategia tomar. Mire, maestros retirados, usted es valioso en este momento. Dele una llamadita al vecino, al hermano de la iglesia. Mira, ¿en qué te puedo ayudar con la enseñanza de tu niño? Excelente. ¿Estás puesto para la batalla? Dime, porque no se han ido las batallas, mi gente. Libertad religiosa sigue en amenaza, educación de los niños. Dígame usted, ¿estás puesto para la batalla? Alguien más ahí en los oyentes que le diga a Claribel Maldonado, estoy ready, Clary, para la batalla. Tenemos un minutito nada más. Vamos, Ya estamos. 787-993-9700. En ruta, hola, buen día. Adelante. Hola. Hello. Sí. Sí, Sí, para hablar al aire. sí, adelante, te escuchamos. Sí, yo pienso que es un ataque muy fuerte, pero yo estoy lista para la batalla y no me voy a rendir y no voy a tener miedo, ni mi familia tampoco. Tenemos que ser proactivos y usar primeramente la sabiduría que el Espíritu Santo nos da, la guianza y nuestro criterio propio. Yo siempre he estado en desacuerdo con el pensamiento de que el gobierno tiene la culpa de todo y a todo se le culpa al gobierno. El gobierno toma unas decisiones y da una información, pero nosotros somos los que decidimos qué hacer con ella y cómo actuar y cómo orientar y cómo cuidar a nuestra familia. Nuestro deber es luchar con la información correcta, echando mano de ella, como dice la Biblia, examinarlo todo y retener lo bueno, como ustedes han hecho, ¿verdad? Esta mañana. Y también, en el caso de ustedes, con estos mensajes y con la música y todo eso, contrarrestar. Inclusive escuché hace una semana una canción que dice que no va a haber ni pandemia, ni maldad, ni enfermedad que me impida celebrar, ni festejar, ni decirte feliz Navidad. Con esa canción, con esas cosas, ustedes deben seguir contrarrestando y que la gente entienda que somos más y somos fuertes si nos unimos. Amén, gloria a Dios. Hermoso. Pues mira, esta no dijo sí dijo tenía familia, era mamá. Ella dijo una clave que es ser proactivos. Ser proactivos es prepararse antes del cantazo. Y en esta etapa es que estamos ahora en particular con el tema de la enseñanza de ideología de género, que está en una orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez, que Pierluisi está respaldando. Así es. Y ahí, en colaboración, vamos a estar con Alerta Puerto Rico. Entren a nuestro Facebook, entren al Facebook de Alerta Puerto Rico. Pueden escribirle un email a Alerta Puerto Rico escrito completito, @gmail.com, y en el asunto van a escribir padres protectores. Esos son los padres que están dispuestos para dar batalla por sus hijos, pero que Alerta Puerto Rico está haciendo una lista de ellos porque va a coordinar unas gestiones para que estos padres sean proactivos y no esperen a que le metan las cosas por la cabecita a su hijo y a deformarles, ¿verdad? Exacto. Su pensamiento La y su vida. conciencia. Así que está eso ahí. Estamos contando bendiciones. Solo Eso. contando bendiciones podemos dar las batallas. Gente, Amén. no te desenfoques. Lee el Salmo 103. Es el Señor el que está con su trono en el cielo, controlándolo todo. Eso es. Eso es. Gracias, Claribel. Muchas bendiciones, Clary. Bendiciones. Visítenos en nuestro Twitter, @mujeresporpr, Facebook Mujeres por Puerto Rico, email mujeresporpuertorico@gmail.com. Arriba Puerto Rico. ¿Estás en ruta?